Capítulo 3. Los acontecimientos de la realidad cotidiana como productos asociados de los contenidos del continuo mental. La coherencia global del continuo mental puede ser puesta de manifiesto, mediante un registro topográfico de la actividad electrofisiológica del cerebro. Este último es una gráfica bidimensional de los campos bioeléctricos, sobre todo de la corteza cerebral registrados con el uso de una cantidad de electrodos que debe sobrepasar el número de 12. Una computadora interpola la actividad de pares de electrones y el conjunto de interpolaciones aparece como un mapa bidimensional de relieves, tonos de gris o colores que muestran una morfología particular, dependiendo del estado mental del sujeto. Cuando se promedian un conjunto de topogramas en una dimensión temporal de una docena de segundos, el mapa bidimensional resultante es un invariante, es decir, resiste el paso del tiempo. En otras palabras, un topograma promedio de un sujeto mantiene su morfología en diferentes días de registro. Esta invarianza parecería indicar la existencia de una huella de individualidad. La prueba del anterior es que los topogramas promediados difieren de sujeto a sujeto y, como mencioné antes, se mantienen similares en sucesivos registros en el mismo sujeto. Los resultados experimentales anteriores indican que existe un mínimo tiempo de premediación en el cual la huella topográfica de individualidad aparece. Este tiempo es alrededor de 10 segundos para la vigilia normal. En realidad, tanto la invariante topográfica como los patrones topográficos repetitivos son manifestaciones de la existencia de un algoritmo cerebral que bien pudiera ser la manifestación objetiva y medible de la coherencia global del continuo mental. Hace más de 30 años, el famoso neurofisiólogo británico Q. Walter mencionó que en el cerebro existen ciclos que pueden ser estudiados, observando la repetición de patrones de la actividad electroencefalográfica, EEG. Según Walter, estos patrones cíclicos reflejan un mecanismo cerebral de autoindagación o autobarrido de todos los contenidos que de esta forma se actualizan. También, según este autor, mientras más compleja y rica sea la información cerebral, mayor duración tendrá el barrido cerebral. Desde otro punto de vista, las invariantes topográficas y el tiempo de duración en el cual se manifiestan podrían reflejar la duración del presente de la individualidad. En general, la duración del presente para cualquier función perceptual es el tiempo de procesamiento necesario y suficiente para la aparición de una experiencia cualitativa específica. Así, una imagen visual requiere de un mínimo tiempo de procesamiento, que es la duración del presente visual. La experiencia de individualidad podría también poseer una duración específica del presente, que variaría dependiendo de la complejidad de la personalidad y del nivel de conciencia del sujeto registrado. Las invariantes topográficas y sus relaciones temporales con los estados de conciencia serían otros registros de la duración del presente de la individualidad o de la coherencia global de un continuo mental. Extrapolando a partir de estas consideraciones, podría pensarse que un sujeto que ha trascendido su yo, ya no mostraría patrones cerebrales recurrentes e invariantes, puesto que la coherencia global de su continuo mental habría desaparecido, dejando lugar a una fluidez total sin estructuras repetitivas y rígidas. Se podría intentar realizar un registro topográfico en un sujeto con tales características, con el objeto de determinar empíricamente si lo notorio es correcto o falso. Aún más, el grado de yoificación podría identificarse midiendo el mínimo tiempo necesario, hasta la comparación de un patrón topográfico invariante. Mientras mayor utilización del tiempo, menor rigidez yoica existirá. En la misma forma, y si fuese cierto que el patrón topográfico invariante, en su mínimo tiempo de creación, el barrido del cerebro al auto perceptivo de sí mismo, una mayor duración de este recorrido implicaría, obviamente, una mayor cantidad de datos y procesos resguardados, en otras palabras, un territorio expandido de posibilidades informacionales. De esta forma, una duración del presente de la individualidad, mayor que otra, equivaldría, en el contexto anterior, a un universo agrandado con respecto a una duración menor. El yo asociado con las diferentes duraciones tendría que ser más rico, profundo y amplio mientras mayor fuese la duración mínima necesaria para activar la invariante topográfica. A ese yo expandido tendría que asociarse un correspondiente cuerpo de acontecimientos, también pertenecientes a una realidad mayor. Quizá, lo anteriormente expuesto explique el hecho cotidiano de que a un desarrollo expansivo de la realidad se le asocie un universo externo, también expandido y correspondiente, en calidad, a la calidad del yo. Cada cuerpo yoico en expansión implica un conjunto, cada vez más extenso, de correlaciones con procesos, eventos y objetos. En realidad,
El mismo nivel del yo constituye un cuerpo de correlaciones, de tal forma que a cada nivel de individualidad le corresponde un nivel de realidad externa. A medida que acontece la expansión yoica, lo que antes formaba la frontera entre lo interno y lo externo, entre la realidad anímica y la objetal se diluye o dilata incorporándose en una matriz unificada, que cada momento se hace más grande. En el extremo de la ausencia del yo, cuando ninguna invariante topográfica exista y la duración del presente de la individualidad tienda al infinito, todo lo externo se volvería interno. Todo lo objetal se transformaría en anímico y dejaría de existir la dicotomía entre observador y observado, tal y como todas las corrientes místicas lo predicen para el caso de la iluminación y la conciencia de unidad. La señal de la expansión de la individualidad es el incremento de los eventos sincronizados hasta que estos se vuelven cotidianos y siempre presentes. La misteriosa visión de un mundo mágico en el cual todo responde y todo posee significado, es una manifestación de un incrementado cuerpo de correlaciones que ahora se identifica con la individualidad yoica. Sigue siendo, como antes, un yo proceso y no un yo objeto, aunque se lo siga experimentando como lo último. Las consideraciones anteriores implican que lo que vivimos como acontecimientos externos son realmente proyecciones del continuo mental. Desde luego que estas proyecciones no son simples y menos conscientes, sino solamente desarrollos psicológicos profundos que permiten, a quien posee la madurez suficiente, la capacidad para atribuirle a los eventos externos un origen interno. Se requiere de una gran sinceridad y de una enorme responsabilidad para aceptar que los acontecimientos externos que modifican y provocan cambios personales son realmente un producto del continuo mental individual entrelazado con los continuos mentales de otros individuos. Este poder enorme de la mente-conciencia se puede constatar en lo que he llamado cuerpos correlacionados. Un cuerpo correlacionado es un conjunto de eventos mutuamente dependientes funcionando en un determinado y específico nivel de energía. Un ejemplo de un cuerpo correlacionado es el cuerpo humano, el cual está constituido por una enorme cantidad de elementos celulares mutuamente relacionados y dependientes y el cual funciona, en su totalidad, como una unidad. Otro ejemplo de un cuerpo correlacionado es una ciudad o un poblado, en los cuales los habitantes forman los elementos correlacionados de un conjunto. Cualquier modificación de un estado o nivel de la conciencia de un individuo, coloca a éste en unidad con un cuerpo correlacionado mental el cual, a su vez, se asocia con un conjunto de elementos de su mismo nivel energético. En este sentido, otro ejemplo sería la usual conciencia de vigilia dispersa de un típico individuo en una ciudad occidental. Su funcionamiento característico implica la identificación de la realidad con los contenidos de su pensamiento. Si se levanta de mal humor, por ejemplo, la realidad aparecerá ante él como sombría y triste y en el transcurso del día se encontrará y relacionará con eventos y personas que se sitúan en su mismo nivel de conciencia. Ante esta situación, es posible que perciba personas pesimistas a su alrededor, sufra accidentes, oiga noticias sombrías, etc., ya que su nivel mental determinará una pertenencia a un cuerpo correlacionado que incluye eventos externos de su misma clase, los cuales reforzarán su identificación con los contenidos de sus pensamientos. En cambio, si el mismo individuo se encuentra de buen talante, su mundo refleja un estado de ánimo positivo y los eventos externos serán de su misma clase. Percibirá personas optimistas y le ocurrirán sucesos satisfactorios. Por lo tanto, el nivel del continuo mental individual actuará como una especie de enchufe que conecta con un cuerpo correlacionado del mismo nivel, y con eventos externos de similar calidad. La sincronía con eventos externos es, por un lado, perceptual pero, también, energética. Antes de continuar, es necesario aclarar varios conceptos que se usarán con frecuencia en el resto del. El primer concepto es el de campo neuronal. La teoría sintérgica postula que el cerebro en su conjunto es capaz de modificar la estructura básica del preespacio o látiz del espacio-tiempo. En el apéndice de este libro se ofrece una explicación de las características de esta estructura. Basta decir aquí que lo que llamamos espacio vacío realmente consiste en una estructura hipercompleja de tipo holográfico, en la cual cada una de sus porciones contiene información concentrada, que converge a partir del resto. Cada modificación de la actividad de una neurona produce una distorsión en esta estructura y el conjunto de activaciones de todas las neuronas de un cerebro vivo activa un campo de informaciones que se manifiesta como una distorsión hipercompleja de la látiz. A esta distorsión, la teoría sintérgica la llama campo neuronal.
El campo neuronal proveniente de un cerebro posee varias características globales que dependen del funcionamiento cerebral. Una de estas características es la coherencia del campo. En cambio, si el mismo individuo se encuentra de buen talante, su mundo refleja un estado de ánimo positivo y los eventos externos serán de su misma clase. Percibirá personas optimistas y le ocurrirán sucesos satisfactorios. Por lo tanto, el nivel del continuo mental individual actuará como una especie de enchufe que conecta con un cuerpo correlacionado del mismo nivel, y con eventos externos de similar calidad. La sincronía con eventos externos es, por un lado, perceptual pero, también, energética. Antes de continuar, es necesario aclarar varios conceptos que se usarán con frecuencia en el resto del libro. El primer concepto es el de campo neuronal. La teoría sintérgica postula que el cerebro en su conjunto es capaz de modificar la estructura básica del preespacio o látiz del espacio-tiempo. En el apéndice de este libro se ofrece una explicación de las características de esta estructura. Basta decir aquí que lo que llamamos espacio vacío realmente consiste en una estructura hipercompleja de tipo holográfico, en la cual cada una de sus porciones contiene información concentrada, que converge a partir del resto. Cada modificación de la actividad de una neurona produce una distorsión en esta estructura y el conjunto de activaciones de todas las neuronas de un cerebro vivo activa un campo de informaciones que se manifiesta como una distorsión hipercompleja de la látiz. A esta distorsión, la teoría sintérgica la llama campo neuronal. El campo neuronal proveniente de un cerebro posee varias características globales que dependen del funcionamiento cerebral. Una de estas características es la coherencia del campo. La forma más conveniente para pasar de un cuerpo correlacionado a otro, en una dirección de sintergia incrementada, consiste en la acción de observar un cuerpo correlacionado. Es de mencionar que la observación siempre provoca un salto en los niveles de conciencia. El mejor ejemplo en este sentido es el paso que se produce cuando un sujeto deja de identificarse con los contenidos de sus pensamientos y es capaz de observar a estos, simplemente como pensamientos y no como realidades últimas. El mal o buen humor de los sujetos de nuestros ejemplos no son otra cosa más que estados de ánimo revocados por pensamientos. Si estos pudieran ser observados como tales, entonces ambas polaridades de humor dejarían de ser diferentes para transformarse en contenidos de una observación funcionando en un plano trascendente. El cambio de nivel de conciencia producido por la unificación es obvio, y equivale a la vivencia dentro de una prisión y la salida a la libertad. Consecuente con dicha liberación, ocurre un cambio de cuerpo correlacionado y, por lo tanto, la entrada a otro hipercampo, a otro nivel de eventos externos, y encuentros con individuos funcionando con una similar sintergia. Las mismas consideraciones se aplican de manera exacta al yo, su vivencia en identidad y su observación. El yo es una identidad con un determinado conjunto coherente de contenidos del pensamiento. Su observación libera al sujeto que la ejerce de la prisión del contenido, trasladándose desde el yo como identidad hacia el yo como contenido de una identidad más expandida. Este cambio es un ascenso sintérgico e implica un cuerpo correlacionado más amplio, libre y energético. Sigue, sin embargo, siendo un cuerpo correlacionado el que deberá ser conocido, aceptado y recorrido en todas sus vertientes y posibilidades de aprendizaje antes de poder ser observado. Es una región de la vida en la que todos sus niveles deben ser recorridos en su totalidad para poder crecer. No se permiten los saltos acrobáticos, puesto que estos, indefectiblemente dan lugar a caídas. Cada caída, durante un salto acrobático, se produce porque no se domina algún elemento de un cuerpo correlacionado y lo que no se domina, domina.